quiero darte un mensaje que se llama invicto. Di conmigo, invicto. Ahora di conmigo, tengo el invicto. En el nombre de Jesús, tienes el invicto en ti. Hay cristianos que viven en derrota y hay otros cristianos que viven en victoria. Hay algunos que viven y parece que van como arrastrándose por la vida, vienen y van como, pobrecito de mí. Otros cristianos que viven en victoria, que viven en constante conquista. Y me refiero de verdad a gente que vive en victoria, porque muchas veces uno pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Prosperado, bendecido y en victoria. Y no está mal decir eso, pero muchas veces no es la realidad y no estás prosperado, bendecido, en victoria. Cuando regresan a su casa, la realidad es que están maldecidos, en ruina y en derrota. Pero Dios quiere que vivas en victoria. Dios ha obtenido, ha conseguido una victoria para cada uno de nosotros y Él quiere que vivas en esa victoria. En el Salmo 84 dice, irán de poder en poder. Dice en 1 Corintios 15, 57, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que tú vivas en victoria. Hemos hablado la semana pasada, las anteriores, hemos hablado acerca del Espíritu Santo, hemos hablado acerca del poder del Espíritu Santo y quiero hablarte de la victoria que el Espíritu Santo quiere que vivas. Y voy a darte claves para que puedas vivir en esa victoria. No me gusta y creo que a Dios tampoco le agrada ver a su iglesia en derrota, cuando Él ya obtuvo una victoria, cuando Él ya venció. Por eso hoy vamos a declarar la victoria. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón. Antes de seguir, yo quiero orar y declarar y profetizar en el nombre de Jesús que vas a ir de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que la victoria de Él, que ha sido manifestada por medio de Jesús, va a ser establecida en tu corazón. Vas a empezar a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a vivir en victoria. Viene un 2023 en el que Dios va a hacer grandes cosas y Dios va a usarte a ti. No solamente Dios va a bendecirte, sino que va a usarte para bendecir. No solamente va a sanarte, sino que va a usarte para sanar. Y necesitamos entender la victoria que tenemos para entonces poder caminar en aquello que Dios ha preparado para nosotros. Quiero hablarte de una historia que muy posiblemente conozcas, y es la historia de David y Goliat. Goliat había estado desafiando al pueblo de Dios durante 40 días. Iba una y otra vez y los amenazaba y los desafiaba. Y todo el pueblo soportó durante esos 40 días la amenaza. Pero hubo uno que no aguantó. Y él dijo, 1 Samuel 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esto que David dijo, cualquiera de los israelitas que estaba en el campamento de Israel podía haberlo dicho y hubiese sido cierto para ellos, pero solamente uno habló, solamente uno reconoció la ventaja que tenía en su vida, solamente hubo uno que entendió que Dios estaba con ellos, que Dios pelearía por ellos. Todos los que estaban en ese campamento eran soldados que estaban entrenados y preparados para la batalla, incluso más que el propio David. No es que David fuera el más hábil de todo el grupo, sino que David era el más consciente de la ventaja con la que contaba. Él era el más consciente de lo que él portaba, era más consciente de esa ventaja.
Muchas veces la diferencia entre unos cristianos y otros no es que uno tenga una ventaja mayor, no es que uno tenga una bendición mayor, no es que tenga un favor de Dios por encima del resto de los cristianos, sino que lo que marca la diferencia es que son conscientes de la ventaja que Dios les ha dado en la vida que están viviendo. Si vivimos de forma inconsciente a lo que Dios ya nos ha dado, a lo que Dios ya ha obtenido para nosotros, nos convertimos en cristianos que viven en derrota y caminamos y enfrentamos problemas desde la derrota, cuando como creyentes tenemos que caminar desde la victoria. Tú no vas a pelear por la victoria porque la victoria ya la obtuvo uno, aquel que es invicto, que no conoce la derrota. Tú vas a pelear desde la victoria y vas a caminar y vas a obtener esa promesa, esa recompensa de Dios. Pero la diferencia entre uno y otro israelita, entre David y el resto, fue que David era consciente de la ventaja que tenía. Piensa esto. ¿Cuántos conocen a Billy Graham? ¿O saben quién es? No que lo conocen personalmente. Billy Graham, para aquellos que no lo conocen, fue uno de los evangelistas más grandes del siglo pasado. Él murió hace unos años atrás y él predicó, hizo campañas evangelísticas y predicó a 215 millones de personas. Ese hombre predicó a 215 millones de personas. David Yonggi Cho, pastor era pastor porque también falleció hace poco, era pastor de una de las iglesias más grandes de todo el mundo, si no la más grande en Corea del Sur. Más de 1 millón de miembros, miles de personas. El espíritu que había en ellos es el mismo espíritu que está en todos nosotros. La Biblia dice que el espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos hoy está para nosotros. El mismo espíritu que estuvo sobre ese hombre, que vivió en victoria, que predicó y arrebató al diablo 215 millones de personas en el mundo. Ese mismo espíritu está hoy sobre cada uno de nosotros. Necesitamos entender y recordar cada día la ventaja que tenemos. Necesitamos entender que Él nos ha dado la victoria. Todos los demás, cuando vieron a Goliat, lo que dijeron es demasiado grande para matarlo. Pero David miró de manera diferente y dijo, es demasiado grande como para no darle. Él fue con las piedras y él dijo, a este le doy porque le doy. Muy malo tenía que ser para no darle. Él miró la situación de una forma diferente. Todos estaban viendo la misma situación. Un gigante amenazando con espada, con lanza y jabalina, dijo David, formado con escudo grande, estaba amenazando al pueblo de Israel para ir en contra. Todos estaban viviendo la misma situación. Pero mientras la mayoría vio un obstáculo imposible en Goliat, David vio una oportunidad maravillosa. Él vio una oportunidad donde todos vieron un obstáculo. Esa es la diferencia cuando yo entiendo la ventaja que Dios me ha dado. Cuando entiendo lo que yo porto, lo que yo tengo. Quiero decirte una cosa, la oposición en tu vida. ¿Cuántos muchas veces sienten oposición a la hora de hacer algo? Oposición en su vida espiritual, en su matrimonio. A veces sentimos oposición. Pero quiero decirte algo, la oposición en tu vida no impide la presencia de Dios en tu vida, sino que te brinda la oportunidad para probar la presencia de Dios en tu vida. Te brinda la oportunidad de que manifiestes en la presencia, el poder de Dios en tu vida. Cuando hay oposición, la realidad es que no es lo que nos pasa lo que determina nuestra vida, sino que es la forma en la que vemos lo que nos pasa, lo que marca la diferencia. Si yo entiendo quién soy, lo que porto, la ventaja que tengo, quién está conmigo, yo vivo una vida en victoria sin importar la situación que esté pasando. Pero si yo no soy consciente de esa ventaja, entonces vivo en derrota y enfrento las situaciones buscando una victoria que ya Dios me dio y lo hago desde un pensamiento de derrota. Entonces, ¿cuál es la clave de caminar en esa victoria, de caminar en ese poder? La percepción. David no era más fuerte que los demás.
De hecho, la Biblia dice que Saúl, el rey Saúl, era más alto que todos los hombres de Israel. El rey era más grande que todos. David era un jovencito y sin embargo él fue a enfrentarse a Goliat. La diferencia fue su forma de ver lo que tenía delante. La forma que ves de enfrentar Goliat, la forma en la que tú ves a esos gigantes que se levantan delante de ti, es lo que va a determinar si tú caminas en victoria o si tú te rindes ante ese gigante y sales huyendo, como estaban huyendo todos los del pueblo de Israel. Entonces yo quiero darte un tip, una clave, un consejo para cómo vivir siendo consciente de esa ventaja. Di conmigo, voy a actuar como si tuviera fe, como si estuviera sano, como si no tuviera temor. Voy a actuar en mi vida como si no tuviera eso. Y alguno puede decir, pero eso sería mentira, eso es falso, eso no debe ser así. Yo no puedo decir que tengo fe cuando no la tengo. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Por lo tanto, yo puedo decir, voy a actuar como si tuviera fe, aunque no la tenga. Voy a actuar como si no tuviera temor, aunque lo tenga. Voy a actuar como si, en otras palabras, voy a ir de farol. Una palabra que se usa en el póker. Ir de farol cuando parece que tienes algo y en realidad no tienes nada. Pero la realidad es que aunque tú actúes como si tuvieras una ventaja, la realidad es que sí tienes la ventaja, pero todavía no eres consciente de ella. Yo pienso en David, porque cuando leo los salmos veo que David muchas veces tenía conflictos en su mente. Él no es que era un gran guerrero que siempre las tenía todas con él. Él luchaba con la duda. Él a veces pensaba que Dios no estaba con él. Cuando yo leo los salmos y veo cómo hay un momento en el salmo que David está como derrotado y Señor, todos me rodean, mis enemigos me rodean, están atentando contra mí, no sé qué hacer, me quieren matar, me van a llevar al Seol. Y hay un momento en el que David entiende que Dios está con él, pero tú me infundes aliento, pero tú estás conmigo, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi salvación. Y hay un momento en el que él entiende la ventaja que él tiene. Pero él, como muchas veces nos pasa a nosotros, tiene esos conflictos. Entonces, mientras yo tengo ese conflicto y no entiendo del todo esa ventaja que Dios me ha dado, tengo que actuar como si tuviera fe. Tengo que actuar frente a un problema como si ya estuviera vencido. Porque va a llegar un momento que cuando actúes como si tuvieras ventaja, vas a acabar dándote cuenta que la ventaja había estado ahí delante de ti todo el tiempo, solo que no te habías dado cuenta. Entonces hay un momento en el que uno se da cuenta de que Dios está con él, de que Dios le ha dado victoria, de que Jesús murió con un propósito, de que Él ya ha preparado grandes cosas para cada uno de nosotros, que Él es el que nos capacita, que el Espíritu Santo es el que nos empodera. Y uno empieza a entender, y cuando eso sucede, ya no tienes que actuar como si lo tuvieras porque ya eres consciente de que lo tienes. Pero mientras no lo tengas, diga al débil, fuerte soy. Mientras no lo creas, haz como si lo creyeras. Cuando eres consciente de la ventaja que tienes, no solo vas a glorificar a Dios en tu victoria, sino que vas a recibir una gran recompensa. Si conoces la historia, la Biblia dice que para quien matara al gigante había esposa y había exención de impuestos. Para siempre. Para siempre. Imagínate, nunca más vas a tener que pagar impuestos. Y encima, solteros, hay esposa, hay recompensa. Solteras, hay esposo. Por ahí lo tomaron alguna soltera. Arrebate. Hay recompensa. Ahora, lo triste es que una ventaja no reconocida es una recompensa no reclamada. Durante 40 días había una recompensa que el rey había preparado para que venciera a Goliat. Pero el pueblo no reconoció la ventaja y al no reconocer la ventaja no pudo reclamar su recompensa. Muchos cristianos viven con hambre en un buffet libre en el que Jesús
ya lo pagó todo. Muchas veces vivimos en derrota cuando Jesús ya nos dio la victoria. Muchas veces vivimos del temor cuando la Biblia dice que no nos fue dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Pero es necesario recordar y recordar y recordar la ventaja que tenemos y quién es el que está con nosotros. Él está en medio de ti y Él quiere darte y que vivas en esa victoria. El propio David dijo: tú preparas un banquete delante de mí en presencia de todos mis enemigos. Tú me das un banquete mientras están presentes mis enemigos. Es hora de reclamar la recompensa. Es hora de reclamar tu alegría. Es hora de reclamar tu paz. Es hora de reclamar tu matrimonio. Es hora de reclamar lo que Dios dijo y estableció para ti. Si tú lo quieres, dile amén. Recíbelo en el nombre de Jesús. Es tiempo de victoria. Es tiempo de vivir en la victoria que Jesús ya pagó. Él ya lo pagó todo. Él es el invicto y Él está en ti. Él opera en ti. El poder de Dios está en ti. Lo que Él prometió, Él lo va a hacer porque el poder no viene de ti. Por eso dice, hemos puesto este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Para que entendamos que no es con nosotros, no es por nuestro poder, sino que es por el poder de Dios. Hay un tesoro que está dentro de nosotros, pero mientras nosotros no lo entendamos, vamos a seguir viviendo en derrota. Y Jesús está mirando su iglesia desde el cielo y está desesperado porque la iglesia entienda quién es, porque la iglesia comprenda a qué ha sido llamada. Está deseoso y desesperado porque la iglesia empiece a moverse entendiendo quién es, no como se ha movido durante muchos años, que no ha marcado la diferencia ni ha influido en la sociedad. Yo cuando pienso en la iglesia primitiva y me doy cuenta que la iglesia primitiva provocó revuelo en la sociedad, la gente se movía, la gente perseguía a los apóstoles para recibir sanidad, la gente corría a escuchar ese mensaje y le decían: ¿y cómo haremos? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Había desesperación. La iglesia tenía un lugar en la sociedad, influía. Sin embargo, al pasar los siglos, la iglesia simplemente ha sido un lugar donde algunos pocos se reúnen y cantan algunas canciones. Antes cantaban himnos, coritos, pero ahora cantan canciones y han puesto una batería, pero nada más. Pero Jesús quiere que entiendas que Él ya lo pagó todo. Él obtuvo todo en esa cruz. Él no murió solamente para darte salvación. Él obtuvo una victoria total para tu vida. Volvamos a la historia. 1 Samuel 17, versículo 50. Dice: así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Ahora, mira esto, porque David, yo creo que él tiró la piedra, vio caer al gigante, pero él no tenía claro que estaba muerto. Quizá pensó, bueno, a lo mejor con la pedrada lo dejé inconsciente. Entonces dice la Biblia en el versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Di conmigo: lo acabó de matar. Di conmigo: victoria total. Eso es lo que Dios tiene para ti. Victoria total. Dios quiere que dejes de sobrevivir en aquello que Él te ha llamado a conquistar. Dios quiere que dejes de sobrevivir en aquello que Él ya te llamó, Él te ha llamado a conquistar. La Biblia dice que Él ya venció. La Biblia habla de ti y de mí como más que vencedores. La Biblia dice que tú eres más que vencedor. Hay una victoria ya obtenida.
Por eso Él no quiere que vivas tu vida como sobreviviendo cuando ya hay una victoria. Él quiere que salgas del modo supervivencia y que entres en el modo conquista, en el modo victoria, porque Él está contigo. Ahora yo digo, si ya lo mató, porque la Biblia dice, primero dice que lo mató, después dice que lo acabó de matar, y después que lo acabó de matar le cortó la cabeza. Yo no sé, podemos pensar que era como demasiado, era innecesario, ¿para qué cortarle la cabeza? Pero en el cercano y en el Medio Oriente, este acto era como una tradición, era un acto simbólico. Cortarle la cabeza al enemigo era la señal de una victoria total. Ellos cortaban la cabeza del enemigo y paseaban con la cabeza en su mano para que la gente supiera que el enemigo había sido completamente destruido, que no había posibilidad de que se volviera a levantar, de que volviera a pelear contra él. Los israelitas estaban satisfechos con quedarse en ese modo supervivencia. Ellos estaban pensando, lo único que queremos es no morir a manos de ese gigante. Lo único que queremos es que no nos mate. Pero David estaba tan comprometido con el propósito de Dios que no solo lo iba a noquear, sino que iba a acabar con él, lo iba a matar, lo iba a destruir, y por eso le cortó la cabeza. Y lo mismo que se puede decir sobre David, se puede decir aún mucho más sobre Jesús, que él murió y no solamente derrotó el pecado, sino que lo destruyó. Y no solo murió para liberarte a ti y a mí de la muerte y de la condenación, sino que murió por ti para que podamos reinar en vida. ¿Por qué le llaman el Rey de Reyes? Él es el Rey de Reyes. Tú eres un rey. Dile a que está a tu lado, eres un rey. Ahí en casa, dilo, escríbelo, eres un rey. Soy un rey. Somos reyes. Él nos ha llamado a reinar, no a sobrevivir. Dice la Biblia en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. ¿Quién? Nosotros. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Él no te llamó a sobrevivir. Él no te llamó simplemente a tratar de que las cosas estén más o menos. Él te llamó a reinar, y un rey gobierna y establece el diseño para su territorio, establece y pone edictos y firma convenio y establece lo que quiere para su reino. Y lo que queremos es lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha hablado para nuestra vida. Si nosotros entendemos la ventaja que tenemos, vamos a caminar en victoria porque tenemos el invicto. El invicto está sobre ti. Jesús no solamente quitó el pecado del camino para que tú puedas sobrevivir y puedas tratar de llegar al cielo, sino que Él le cortó la cabeza al pecado para que el pecado ya no tenga poder sobre nosotros. Así que no tenemos que vivir en derrota, en temor, bajo el poder del pecado, sino que vivimos en victoria bajo el poder, pero no el del pecado, sino el poder de Dios que opera en nosotros, porque el mismo poder que opera en nosotros es el que levantó a Jesús de entre los muertos, y entonces vivimos en ese poder porque Él tiene victoria para nosotros. Jesús ya lo hizo. Él es el invicto y el invicto está en medio de ti. Amén. Él está sobre ti. Él está sobre ti. Ahora tengo algo que decirte y yo no sé para quién será esto, pero quiero decirte, David entró en la batalla sin una espada, pero salió de la batalla con una espada. Porque David tomó lo que venía contra él y Dios lo usó para liberarlo. Dios lo usó para darle la victoria. Lo que pretendía destruirte puede ser lo que Dios use para liberarte. En Nehemías 13, Nehemías dijo: nuestro Dios cambió la maldición en bendición. José en Génesis 50:20 le dijo a sus hermanos: vosotros vinisteis e hicisteis y pensasteis hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces, quizá lo que pretendía destruirte es lo que Dios use para salvarte. Dice la Biblia en el versículo 54, y estoy terminando con esto,
que él tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Él puso las armas del filisteo en su propia tienda, en la tienda de Goliat. Porque cuando tú entiendes la ventaja que tienes, cuando tú entiendes que Dios está contigo, no solamente vas a sobrevivir, sino que vas a arrebatar territorio. David entró al campamento filisteo. David cogieron lo que había en el campamento filisteo, porque Jesús no solamente vino para llevarte al cielo. Jesús vino para recuperar territorio aquí en la tierra. Jesús vino para que tengas victoria en tu familia. Algunos hoy necesitan decidir y decir: no estoy satisfecho con simplemente darle un golpe a esta situación. Necesito realmente tener victoria total. Necesito realmente hoy cortarle la cabeza al pecado, cortarle la cabeza a esta situación. Hay gente que hoy necesita decidir: no voy a simplemente tratar de que mi matrimonio sobreviva. Voy a hacer y voy a pelear porque mi matrimonio sea un matrimonio en victoria. No voy a pelear para que simplemente tratar de criar y educar a mis hijos. No. Lo que voy a hacer va a ser pelear para hacer un hombre y una mujer de Dios de esos hijos que tengo en mi casa. No solamente estás para sobrevivir, estás para vivir en victoria y desde la victoria. Entonces, Dios usó lo que estaba destinado a destruir a David. Esa espada la usó para liberar a David, porque con la espada de Goliat fue con la que David le cortó la cabeza. El ataque de hoy, la oposición de hoy puede convertirse en tu ventaja de mañana. 14 años después de este suceso, de esta batalla épica entre David y Goliat, David pasó de ser un campeón apreciado por el rey a ser el enemigo. Entonces hubo un momento en que David tuvo que salir huyendo de Saúl, porque Saúl se había sentido intimidado por ese jovencito al que todos aclamaban, al que todos querían. Entonces Saúl quería matarlo, y en un momento David sale huyendo y entra y va al templo. Y en el templo le pide ayuda al sacerdote, le pide ayuda al hombre de Dios en ese lugar. En 1 Samuel 21, versículo 8, dice: David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. La orden del rey era matar a David. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como esa, ninguna como ella, dámela. Recuerdo cuando esa espada estaba apuntando a mi corazón. Bueno, no importa. Recuerdo cuando todos se levantaron en mi contra y dijeron que no tenía nada que hacer contra ese gigante. Recuerdo aún cuando el rey Saúl me sentó en el banquillo y me dijo que yo era un jugador de segunda y que no podía pelear contra ese gigante. Recuerdo cuando mis hermanos dijeron que estaba ahí por otros motivos. Recuerdo ese momento en el que Goliat dijo: voy a dar de comer tu cuerpo a las aves del cielo. Pero también recuerdo cuando veo esta espada, cómo triunfé contra ese gigante, cómo triunfé sobre él en el nombre del Señor, y cómo tomé esa espada por fe. Por eso dámela ahora, porque tengo otras batallas que pelear, tengo otra guerra que librar. Dame esa espada. Lo que un día fue un ataque puede convertirse en la ventaja de la prueba que hoy estás viviendo. Esa espada que un día le estuvo apuntando, ahora le sirvió para ir y pelear la siguiente batalla. Iglesia, Dios nos ha dado una ventaja. Esa ventaja es su espíritu. La Biblia dice que Él nos ha dado su espíritu. Y te hablé del poder del espíritu y de lo que puedes alcanzar a través del poder del espíritu. Pero la Biblia también dice: toma la espada. ¿De quién? Del Espíritu.
Entonces tengo a su espíritu haciendo morada en mí. Y tengo el arma de ese espíritu que mora en mí, la espada. La Biblia dice en Efesios, tomad la espada del espíritu, que es su palabra. Él te ha dado una ventaja. Cuentas con aquel que tiene todo poder. Y tienes un arma que es la espada de ese mismo espíritu para caminar invicto. Tienes la palabra de Dios para golpear contra aquello que se levante contra ti. Si nosotros no conocemos el arma que tenemos, no podemos usarla. Si yo no entiendo la ventaja que tengo, si no entiendo que el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ungió, Él me ha traído para liberar, Él me ha traído para bendecir, Él me ha traído para romper las cadenas, para libertar al cautivo. Si yo no entiendo que Él me ha hecho más que vencedor, si yo no entiendo que por sus llagas yo he sido sanado, si yo no entiendo que Él está en mí y es mayor el que está en mí que aquel que viene contra mí, si yo no entiendo, como dice la Biblia, contra ti vendrán 1000 gigantes, acamparán contra ti, pero no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Si yo no entiendo que Él es quien me da la victoria, entonces yo no puedo pelear. Entonces yo camino de derrota en derrota y no de gloria en gloria y no de victoria en victoria. Iglesia, toma tu ventaja. Tienes el invicto en ti, tienes el Espíritu en ti. Toma la espada del Espíritu, conoce la espada del Espíritu, conoce las armas que Dios te ha dado para que no camines diariamente sin tener un arma en tu mano. Entiende que Jesús está contigo, que Él te ha hecho para que vivas una vida en victoria. No camines diciendo, ¿qué voy a hacer con mi matrimonio? ¿Cómo voy a solucionar mi situación económica? ¿Qué voy a hacer? Hay enfermedad en mi familia, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué hago? No sé qué hacer. No, toma la espada del Espíritu que Dios te ha dado. Y empieza a establecerla y empieza a atravesar ese gigante y córtale la cabeza a la situación que hoy estás viviendo. Matrimonios, no estáis hechos para sobrevivir. Cuando Dios te unió al hombre o a la mujer que tienes al lado, Él no lo hizo para que tu matrimonio sobreviviera. Él lo hizo para que tengas el mejor matrimonio. Jóvenes, Dios no los hizo simplemente para que pasen por esta tierra sin más. Dios les ha dado un propósito. Si entienden lo que tienen hoy, van a correr y van a alcanzar lo que quizá otros con más edad en este lugar no pudieron alcanzar porque cuando eran jovencitos no entendieron lo que tenían. Tienen poder para sanar, tienen poder para liberar. Tienen poder dado por Dios para ir y llevar un mensaje de salvación, para traer libertad de la depresión. Cuando leo y veo que cada vez hay más depresión en los niños, ansiedad, suicidios, y digo, nosotros podemos ir y tomar eso y darle la vuelta. Y como Dios hizo con Nehemías, como Dios hizo con José y tantos hombres en la Biblia, Dios puede cambiar a través de ti la maldición en bendición. Pero necesitamos ser conscientes, iglesia. Si no entendemos, no vamos a lograr lo que Dios nos ha prometido. Si tú quieres hoy tomar esa espada, si tú tienes hoy algo, un área de tu vida en la que has estado sobreviviendo, un área a la que Dios te llamó a conquistar, pero que has estado sobreviviendo, yo quiero pedirte que te pongas de pie. Si has luchado en tus fuerzas, si no has entendido las armas que tienes, si no habías reconocido la ventaja que Dios te había dado, yo quiero pedirte en esta mañana que ahí de pie, si quieres pasar aquí adelante, si quieres ahí desde tu lugar, yo quiero hoy orar para que el Espíritu Santo abra tus ojos, para que hoy puedas entender que no estás solo, que esa situación que estás pasando Dios puede revertirla y cambiar la maldición en bendición, que Dios puede hacer de tu nada un todo. Como antes decía la pastora cuando se acabó el vino,
cuando se acabó todo, entonces intervino Dios. Yo quiero que entiendas que en medio de cualquier situación hoy, el poder de Dios puede manifestarse y revertir esa situación. Levanta tu mano. Padre, hoy oro en el nombre de Jesús y te pido que tú abras los ojos de cada uno de tus hijos. Que en este día, Señor, ellos puedan entender que han recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos ha sido dado a cada uno de ellos. Y que puedan entender no solamente que lo han recibido, Señor, sino todo lo que conlleva que ese poder opere en ellos. Señor, hoy oro para que podamos salir como iglesia, como familias, como matrimonios, del modo supervivencia y entremos en el modo de victoria. Entremos en el modo de conquista. No para sobrevivir solamente. Has sido llamado a ver y a manifestar la gloria de Dios en tu vida. Has sido llamado a manifestar su poder aquí en la tierra. No solamente Él vino para salvarte, Él vino para traer libertad, sanidad, restauración, salvación, para traer bendición para ti y para tu casa. Hoy en el nombre de Jesús profetizo que ya no vas a pelear buscando la victoria, sino que vas a pelear desde la victoria en el nombre de Jesús. Hoy profetizo sobre ti, iglesia, que viene un tiempo donde vas a dejar de sobrevivir domingo tras domingo, vas a dejar de sobrevivir semana tras semana, mes tras mes, y vas a empezar a tener victoria en todas las áreas de tu vida, porque Jesús ya lo pagó todo. Él es el invicto, Él es el que no conoce la derrota y Él está en medio de ti para que tú camines de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria en el nombre de Jesús. Quiero orar por aquellos que están en casa hoy y declarar en el nombre de Jesús un tiempo de liberación. Hay liberación para ti en el nombre de Jesús. Hoy el Espíritu Santo te hace libre del temor. Hay alguien que está mirando hoy. Yo hoy en el nombre de Jesús declaro que ese temor que te tenía paralizado, ese temor que te tenía como amedrentado, va a caer en el nombre de Jesús y vas a comenzar a caminar en victoria. Dios está contigo, y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? En el nombre de Jesús. Hoy bendigo a cada persona, Señor, ahí en sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén.